Es mi deseo que el Señor les esté bendiciendo en gran manera. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión, sean ustedes bienvenidos a esta actividad. Es cierto, estamos juntos, aunque a la distancia, y qué bueno que esto es así. Quiero decirles bienvenidos y quiero decirles también muchas gracias por su participación. Vamos a seguir estudiando el perfil de un miembro de una iglesia local. El perfil del miembro de una iglesia local. Vamos a leer otra vez Hechos 2, 41 y 42. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, de aprender de ella y Señor, pues te pedimos ayuda para que esto sea así, para que podamos entender lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, Señor, para ello. Nos ponemos en tus manos y oramos por nuestros hermanos en la fe, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por aquellos, Señor, que nos han pedido que oremos. Señor, sé con ellos, los que están enfermos. Ayúdalos a sanar, darles esa salud que necesitan y también suple las necesidades que tengan, cualquiera que sea, Señor. Muéstrate para ello. Y también, Dios, estamos orando con aquellos que descuidan, por aquellos que descuidan. Que tú seas con ellos, les fortalezcas, les des salud y les des fuerza, Señor, para hacer su trabajo. Te rogamos por los que participan trabajando en los centros de salud. Ayúdales a ellos, Dios, también, dales fuerzas y sabiduría y líbrales de contagios. Sé con ellos y con sus familias. Ayuda a los que tienen necesidades materiales. Tú sabes quiénes son y oramos para que tú te manifiestes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando, hermanos, el perfil de un miembro de iglesia local. Y cuando hablamos de iglesia local nos referimos a una iglesia que se reúne en determinado lugar, en cierta situación geográfica, en alguna ciudad, ¿sí? Eso es la iglesia local. Y quiero que pensemos en el perfil, pues, de un miembro de una iglesia así, que se reúne en un lugar. El perfil, hermanos, ya hemos hablado de esto, son aquellas cosas que distinguen al miembro de la iglesia, es lo que es el miembro de la iglesia y lo que hace el miembro de la iglesia. Y miren cómo dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Decíamos que una versión de la Biblia dice que los que escucharon o los que atendieron a lo que Pedro predicaba, los que hicieron caso a lo que Pedro predicaba, hicieron eso, se bautizaron y luego se añaden a la iglesia. Así que el perfil, hermanos, de un miembro de iglesia es lo que él es y lo que hace ese miembro de iglesia. Y miren esto, hermanos. Dice el verso 41 que los que recibieron su palabra, los que hicieron caso al mensaje del apóstol Pedro, se bautizan y se añaden a la iglesia. Miren, yo quiero que pensemos en esto. Lo que ellos hacen nos deja ver un sentido de pertenencia, un sentimiento de pertenencia.
¿Por qué digo esto? De repente escuchamos a alguien que dice, refiriéndose a la iglesia donde se congrega, dice de repente, la iglesia a donde yo asisto. Es una diferencia entre la iglesia a donde yo asisto y la iglesia de donde yo soy. Cuando decimos la iglesia donde yo asisto, me refiero a que es un lugar, es una iglesia así, a donde yo voy, pero la idea es, yo no soy parte de ellos, yo solamente voy allí, solamente voy. En cambio, cuando decimos la iglesia de donde yo soy, estamos hablando de una pertenencia, Y estas personas que hicieron caso al mensaje de Pedro, se hicieron parte de la iglesia. Miren, dije, hay un sentimiento de pertenencia, se ve cuando ellos se bautizan y se hacen miembros de la iglesia, se añaden a la iglesia, se ve un sentimiento de entrega, un sentimiento de compromiso, un sentimiento de pertenencia, decía yo. Se advierte un elevado nivel de pertenencia, un elevado nivel de compromiso con la iglesia local y un compromiso voluntario. Y quiero detenerme en estas tres cosas. Un elevado nivel de compromiso o de pertenencia. Y me refiero a elevado porque dejan ver un sentimiento muy especial. Ellos escuchan el mensaje, lo reciben e inmediatamente vienen a ser parte de la iglesia local. Y por eso digo un elevado nivel de compromiso o un elevado nivel de pertenencia. Elevado. Porque hay quienes pueden estar años en una iglesia y no se bautizan y no se hacen miembros. Y eso deja ver que no hay un compromiso, que no hay un sentimiento de pertenencia, o que si lo hay, es algo muy mínimo. Porque no son parte de la iglesia, no se unen a la iglesia. Y estos recibieron el mensaje, creyeron en Jesucristo, recibieron a Jesús como su Salvador, pero luego se añaden a la iglesia, luego se hacen parte de la iglesia y se ve ese elevado nivel de pertenencia. Pertenencia, entiéndase, es algo, es la idea de que yo soy parte de esto, en este caso, parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Es bonito, hermanos, cuando alguien se siente parte de la iglesia. A veces hay quienes, por alguna razón, no se pueden hacer miembros o no se han hecho miembros. Sin embargo, están asistiendo de una manera continua, están participando en muchas cosas en la iglesia y ellos manifiestan, yo me siento parte de la iglesia, hermanos, yo me siento parte de la iglesia, y están emocionados porque se sienten parte de la iglesia. No han llegado todavía a ser miembros, pero se sienten parte. En cambio hay otras personas que no quieren compromisos y a veces hasta lo manifiestan, no quieren compromisos. Entonces, ese elevado nivel que ellos estaban mostrando, elevado nivel de pertenencia o de compromiso, hermanos, es algo que debería de ser de todo cristiano. Debería cada cristiano sentir y buscar
esa pertenencia y ese compromiso con la iglesia local. Y miren que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nos habla de algo que estuvimos hablando el miércoles pasado. Nos habla de algo voluntario, un compromiso voluntario. Los compromisos con la iglesia tienen que ver con diferentes cosas, como por ejemplo el asistir a los cultos, el participar dando de ofrendas y diezmos, el que si yo me cambio de ciudad, voy a buscar una iglesia de la misma fe y orden, de la misma fe y práctica. Esos son los compromisos de un miembro de iglesia. Y es un compromiso voluntario. La asistencia, el diezmar, el ofrendar, el que cuando yo me cambie de iglesia voy a buscar una iglesia con la misma doctrina. Eso es algo voluntario. De ninguna manera, la pertenencia o el compromiso del miembro o del cristiano, de ninguna manera ha de ser a fuerza, ha de ser algo involuntario. No, es un compromiso, es un sentido de pertenencia voluntario. Esto es cada uno. Yo siempre lo he dicho en mi iglesia, no forzamos a nadie, ni a que venga a los cultos, ni a que ofrende o diezme, o a que cuando se vaya a otra ciudad sea parte de otra iglesia bautista. No, es algo voluntario. Lo que ellos estaban haciendo era algo voluntario, y en verdad fue algo espontáneo. En ese verso 42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren que nos habla de una perseverancia en actividades corporativas. Nos habla de una perseverancia en actividades colectivas. Nos dice ese verso 42 que los que recibieron la palabra, los que creyeron en Cristo Jesús, de una manera voluntaria siguieron adelante, aprendiendo, siguieron adelante en la comunión con los hermanos, siguieron adelante orando, y todo fue de una manera voluntaria. Hubo una perseverancia en las actividades corporativas, una perseverancia en las actividades como cuerpo de Cristo, como iglesia. Esto deja ver cuando una persona es cristiana verdaderamente. Esto deja ver cuando una persona en verdad se ha entregado a Jesucristo y que ha recibido a Jesús como su Salvador. En verdad, una persona deja ver eso, que en verdad es cristiano, por su perseverancia en las cosas de Dios, su perseverancia en estar junto con los hermanos en algunas actividades. El cristiano verdadero ha de tener eso en su vida como una realidad. Participar de una manera continua, perseverando en las actividades de la iglesia, y de una manera pues espontánea. Ese deseo de hacer las cosas juntos deja mucho que ver. Hermanos, es triste, pero a veces hay personas que profesan ser cristianos, pero no quieren estar con los demás cristianos, no se congregan, no se reúnen, no sienten el deseo de estar en los cultos, no sienten el deseo ni de estar en comunión con los demás hermanos.
Y miren estos que recibieron la palabra, estos que creyeron a lo que Pedro estaba predicando, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Y esta actividad, esta manera de vivir fue algo voluntario, algo espontáneo. Se trataba de un grupo de personas que no querían ser espectadores, querían ser participantes. Miren esto, no querían ser espectadores, querían ser participantes. Recuerdo una pareja de hermanos que llegaron a nuestra iglesia, muy amados. Recuerdo que tomábamos la Santa Cena y en una ocasión me dijeron, hermano, nos da tristeza que estamos en el culto cuando se toma la Santa Cena y nosotros no podemos participar. Nosotros queremos participar. Queremos ser miembros de la iglesia y participar en las actividades de la iglesia. Eran fieles asistiendo a los cultos, pero había cosas que ellos no podían hacer porque no eran miembros de la iglesia. Y gracias a Dios se bautizaron los dos y entonces pudieron participar. Y qué bueno cuando alguien es cristiano, profesa su cristianismo y puede decir, yo no quiero ser espectador, yo quiero ser un participante. Quiero ser una persona que hace. Miren esto, hermanos. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia no era para ellos la institución a donde ellos iban a ir los domingos. Era para ellos, la iglesia era para ellos su vida. El estilo de vida que ahora ellos habían adoptado era con la iglesia y de una manera apasionada, de una manera entusiasta, lo estaban haciendo. Fue un cambio en sus vidas, que su vida vino a ser eso, la iglesia, una vida de iglesia. Y ellos lo hacían de una manera espontánea, lo hacían de una manera voluntaria. No había nadie que les exigiera que hicieran esas cosas. Ellos querían hacerlo. Me los imagino, el querer estar en las actividades de la iglesia, el manifestar su deseo de estar en la iglesia. Hermanos, esto es algo que como miembro de la iglesia local se debe de buscar, se debe de hacer. Otra cosa, ya volviendo al versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos se dedicaban de una manera continua a las enseñanzas de los apóstoles. Se dedicaban de una manera continua a las enseñanzas de los apóstoles. Miren que las actividades que tenían no eran solamente de compañerismo, sino que era también para aprender. Y aprendían en el templo y aprendían en las casas. O sea, no solo se reunían en la casa para comer, para platicar un rato, sino que en las casas aprendían también. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Continuamente ellos estaban aprendiendo. Ellos de una manera continua estaban dedicados a la enseñanza de los apóstoles.
Fíjense que estaban comprometidos en el aprendizaje juntos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ellos aprendían en compañía de otros hermanos. Sí es cierto, cada uno debe de aprender a leer la Biblia, a estudiarla. Cada uno debe aprender de la Biblia, pero una necesidad que hay es de aprender juntos la palabra de Dios, de estar juntos estudiando la Escritura. La idea o el deseo debería de ser estar aprendiendo, ir creciendo en el conocimiento. La Biblia nos enseña eso, que nosotros debemos crecer en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice otra vez, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban comprometidos con el aprendizaje juntos. Hermanos, que yo me imagino la iglesia creciendo en el conocimiento, graduado, en el conocimiento igual unos que otros. O sea, no aprendían unos más, otros menos. Todos estaban aprendiendo de una manera continua y juntos. Dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Dice, perseveraban en la doctrina. Quizá para muchos sea motivo de escalofrío esto de la doctrina. A lo que se refiere es a la enseñanza. Es a lo que se refiere. Esta nueva sociedad se formaba alrededor de un profundo conocimiento de la verdad cristiana. Un profundo conocimiento de la verdad cristiana. Miren esto, hermanos. Nosotros deberíamos de aprender cada vez más. Jesús dijo una vez, erráis ignorando las Escrituras. ¿Por qué hay falsas doctrinas? Porque no se conoce la verdad. El apóstol Pablo decía en una ocasión, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nosotros deberíamos de ser celosos, así, de tal manera que escudriñáramos las Escrituras para conocer la verdad y creciéramos en el conocimiento de la verdad. ¿Cómo? Juntos. Dice que estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y miren esto, algo que tenemos que notar. Los apóstoles eran los que estaban enseñando. Los apóstoles fueron los que recibieron la enseñanza de Jesucristo y ellos estaban enseñando a los demás lo que asimismo recibieron. No eran personas que ignoraban la Escritura, eran personas que habían recibido la enseñanza de parte de Jesús y ahora ellos la estaban transmitiendo a los nuevos creyentes. Eran personas preparadas. Y si bien es cierto que, como alguien dice, ellos no fueron a un seminario, no a un edificio, pero estuvieron con Jesús por 3 años, día y noche, aprendiendo del maestro de maestros. Así que ellos estaban preparados como para enseñar la verdad, enseñar
la verdad cristiana. Esto es importante. Debemos de, dice Santiago, que no deberíamos de ser maestros muchos de nosotros porque recibiremos mayor condenación, habrá más responsabilidad, pero también no deberíamos de prestar oídos a cualquier enseñanza que se dé. Debemos de saber quién está enseñando. ¿Quién está enseñando? Y si es de acuerdo a la Escritura. Erráis ignorando las Escrituras y el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Es una necesidad el que nosotros aprendamos. Miren lo que dice el verso 43. Hechos 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Y una de las cosas que tenemos que entender, de repente puede ser que alguien diga, no, es que la enseñanza la podían haber recibido de otros también, aparte de los apóstoles. No. El Señor les había dado una comisión particular a los apóstoles y el Señor les apoyaba haciendo milagros, haciendo maravillas. Era una manera en que Dios mostraba que ellos habían sido escogidos para hacer ese trabajo, de que Dios estaba con ellos y que Dios los apoyaba. Esa es una manera de entenderlo. Miren lo que dice el capítulo 5, versículo 12. Y por la mano, miren de quién, de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes eran los que hacían las señales y los milagros? Bueno, era Dios a través de los apóstoles. Con esto quiero decir que la enseñanza de la verdad cristiana debe ser hecha por aquellos que están preparados para hacerlo. Deben ser personas, como dice el apóstol Pablo, no impongan las manos con ligereza. Y no debe ser nombrado a alguien como maestro, algún indocto, porque tuercen las Escrituras. La iglesia, los que recién se habían convertido, los que recién habían recibido a Jesús, creído en Cristo Jesús, recibían la enseñanza de los apóstoles, de los hombres enviados por Cristo Jesús para enseñar y predicar la palabra. No eran cualquier persona, Desde el principio, los únicos autorizados para definir la fe y la conducta cristiana, los únicos autorizados fueron los apóstoles. Por eso es que aquí leemos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina que enseñaban los apóstoles. Es importante eso. No fue la iglesia la que creó la doctrina. No fue la iglesia la que creó la doctrina. Los que enseñaron la doctrina fueron aquellos que habían sido personalmente instruidos por el Señor Jesucristo. Ellos son los que estaban enseñando. Ellos son. Esa es la razón por la que el Nuevo Testamento es importante para nosotros, muy importante. Porque fueron escritos, las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por apóstoles, por hombres que recibieron el mensaje directo de Cristo Jesús. Podemos perseverar en la doctrina de los apóstoles siguiendo la enseñanza del Nuevo Testamento. No es compartir nuestras ideas, es compartir lo que dice la Escritura. Miren, estamos viendo el perfil de un miembro de una iglesia local. Y dijimos que el perfil es lo que es la persona y lo que hace. Y miren lo que hacían los primeros cristianos. Dice, perseveraban en la doctrina
de los apóstoles. Continuaban de una manera asidua en la enseñanza de los apóstoles. Estos creyentes siempre estaban presentes en las actividades de predicación y enseñanza de la iglesia. Vean, de repente se escucha a alguien que dice: ¿no nos han enseñado eso en la iglesia? No, es que sí se enseñó. Lo que pasa es que no asistió cuando se enseñó. Ese es un problema. Debemos de buscar estar continuamente en las actividades de la iglesia para aprender, y aprender de una manera sistemática, o sea, todos juntos, de una manera graduada. Ellos asistían, dice perseveraban, ellos asistían de una manera continua a los cultos de predicación y enseñanza en la iglesia. No había nada que les impidiera reunirse, no abandonaron ni dejaron sin causa las reuniones para aprender. La perseverancia en la fe y la asistencia a los cultos están unidos. Vean a un cristiano que no asiste a las reuniones de predicación y enseñanza. Es un cristiano que no va a perseverar en su fe. O es una persona que no va a perseverar en su fe. Regularmente es así. El cristiano necesita congregarse para perseverar en el camino de Dios. En una ocasión, David no tuvo control en cuanto a eso de estar en la casa de Dios. O sea, sucedieron cosas fuera de su control que le impidieron el reunirse. Y miren lo que dice en el Salmo 84, el verso 5. 84, verso 2, perdón. Dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. David no tuvo en sus manos el poder estar en el templo, pero deseaba, anhelaba estar en la casa de Dios. ¿Para qué? Para hacer como dice aquí la escritura que hacían los primeros cristianos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aprendían, asistían a las reuniones para aprender. Hermanos, eso es algo que hace un miembro de una iglesia local. Busquemos cada uno hacer eso, reunirnos para aprender. Yo te invito a que lo hagas, y eso va a fortalecer tu fe y tú vas a poder perseverar en el camino de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque podemos aprender, podemos entender cómo debemos de ser como cristianos y también qué debemos de hacer como cristianos. Ayúdanos en ello, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.